El Centro de Adiestramiento en Salud Pública de la Región 2 de los Estados Unidos y Puerto Rico se complace en presentarles en el día de hoy la videoconferencia Vidas en Transición, resultados de una encuesta en línea dirigida a personas transexuales y transgéneros en Puerto Rico. Nuestro conferenciante invitado, el señor José Javier Martínez, investigador joven del SEX Team del Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica de la Universidad de Puerto Rico. Este proyecto tiene como investigador principal a este que les habla, el doctor José Antonio Capriles, a la doctora Ruth Ríos como evaluadora y coinvestigadora del proyecto, y a la señora Milaida Hernández, coordinadora del proyecto y estudiante doctoral en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Reconocemos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, quien es la que subvenciona este proyecto de servicio y adiestramiento, a la Oficina de RCNI de Recinto de Ciencias Médicas, al SexPlus Team, al Centro de Evaluación e Investigación Sociomédica de la Universidad de Puerto Rico y a la coalición Orgullo Arcoíris. Sin más preámbulos, les dejo a nuestro conferenciante invitado, el señor José Javier Martínez. Sí, muy buenos días. Como bien me presentó el doctor José Capriles, mi nombre es José Javier Martínez y soy educador en salud pública. Actualmente colaboro para el equipo de investigación, el SEX Team. Le doy la bienvenida a todos y todas quienes están conectados a través de las redes. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir con ustedes información muy importante sobre la salud y bienestar de una de las poblaciones más marginadas y rechazadas de nuestra sociedad, que son las personas transgéneros y transexuales. Como bien explicó el doctor, el título de la presentación es Vidas en Transición, resultados de una encuesta en línea dirigida a personas transexuales y transgéneros aquí en Puerto Rico. Principalmente en la mañana de hoy voy a cumplir dos objetivos, intentaré cumplir los objetivos. Número uno es compartir estos hallazgos de un estudio que realizamos sobre la salud y bienestar de las personas transexuales y transgéneros en Puerto Rico. Y segundo, una vez hayamos compartido estos datos, voy a abordar cuáles son las implicaciones desde el aspecto de salud pública y como profesional de la salud que tienen estos resultados para la equidad en salud y bienestar de las personas trans en nuestro país. Para contextualizar un poco el tema de la mañana de hoy, al hablar de personas trans, hablar de personas LGBTQ, ¿a qué nos referimos? Pues principalmente quizás nos sugiere a la mente, a la memoria, que hablamos de personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales. Sin embargo, más allá de esas siglas, hay historias de reclamo, de justicia social y también historias de exclusión y marginación social. Más allá aún, estas historias tienen caras y tienen circunstancias particulares, porque las personas LGBTQ también tienen familias, las mujeres lesbianas también son madres, las personas dentro de este colectivo quieren casarse y tener un matrimonio igual a otras personas heterosexuales. Para conceptualizar un poco el concepto de la mañana de hoy, las personas dentro del colectivo LGBTQ están cimentadas en dos conceptos básicos. Número uno, lo que es la orientación sexual y segundo, la identidad de género. Cuando hablamos por orientación sexual, entendemos que es la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual y de establecer relaciones íntimas y sexuales. Culturalmente nos ha sido impuesto una heteronormativa en donde se asume que la mayoría de las personas son heterosexuales. Sin embargo, hay otras orientaciones sexuales igualmente válidas. Por ejemplo, hablando de heterosexualidad, si una persona se siente atraída hacia una persona del sexo opuesto, pues se reconoce como heterosexual. Sin embargo, si una persona se siente atraída hacia una persona del mismo sexo, se reconoce como homosexual. En el caso de las mujeres, también se identifica como lesbianas. En el caso de los hombres, como gay. Otra orientación sexual es la referente a las personas bisexuales. Y por esto entendemos a aquellas personas que sienten esa atracción tanto por personas de su mismo sexo como del sexo opuesto. Acá también quisiera indagar un poco más acerca de la orientación sexual, que se puede estudiar desde tres enfoques distintos. Y es importante estudiar los tres en conjunto. Número uno,
La orientación sexual en un principio es un proceso identitario, es decir, si la persona se reconoce o no como heterosexual, como homosexual o bisexual. El segundo concepto importante para discutirlo es la práctica, en relación a las prácticas sexuales. Un hombre que tiene sexo con hombres no necesariamente se tiene que reconocer como un hombre homosexual. Y tercero, la parte de la atracción. Una persona puede sentir atracción sexual por otra persona de su mismo sexo, mas no llegar a tener prácticas sexuales con esa persona ni reconocerse como tal. Por tanto, es importante estudiar estos tres conceptos en conjunto, porque así facilitamos los procesos de promoción de la salud para las personas dentro del colectivo LGBTQ. El segundo término importante a discutirlo es lo relacionado a la identidad de género. Y por identidad de género reconocemos que es la percepción de una persona en ser hombre, mujer o una combinación de ambos géneros. A diferencia del sexo, que como estipular, que es la concepción biológica, es decir, basado en unos genitales, te identifican como hombre o como mujer. A diferencia, el género es un marco de referencia interno que cada uno de nosotros tenemos, que nos permite organizarnos en un autoconcepto y de esta manera nos vamos a comportar socialmente de acuerdo a la relación que entendamos entre nuestro sexo y el género. Okay. Ah, ok. En tanto, podemos reconocer que las personas se identifican, ¿verdad? Su identidad de género va a la par con el sexo asignado al nacer. Un concepto que se conoce como las personas cisgénero. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas cuya identidad no va a la par con el sexo asignado al nacer. Y acá se reconoce como las personas trans o las personas transgénero. Para comprender un poco más este concepto, podemos visualizar a la identidad trans como un término sombrilla, en donde se cobijan todas estas identidades, ¿verdad?, que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Acá podemos mencionar a las personas transexuales, transgénero, transformista, travestis, genderqueer. Cabe destacar que el proceso para una persona reconocerse como trans es un proceso único, un proceso identitario en el cual una persona no te puede reconocer a ti como persona trans ni señalarte como tal, a menos que la persona así lo reconozca. Para entender un poco estos conceptos e ir formando el contexto para la mañana de hoy, voy a entrar a la discusión de varios términos que creo que son muy pertinentes para entender de qué estamos hablando acá en la mañana de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre las personas transgénero. ¿Y qué entendemos por personas trans? Pues lo principal es que es un adjetivo para describir a un grupo de personas cuya identidad o expresión de género no corresponde con estas normas que nos han establecido a través de los años, que culturalmente nos han impuesto para cómo debe comportarse socialmente un hombre y una mujer en nuestra cultura. Tanto en Puerto Rico como en otros países de Latinoamérica y del mundo, si una persona es asignada hombre al nacer, se espera que su identidad de género sea masculino. Igualmente, si una persona fue asignada mujer al nacer, se espera que su identidad de género sea femenina. Sin embargo, esto no siempre es así. Y la identidad de género puede diferir en distintos grados. Continuamente, muchas y muchos transgredimos las nociones que han sido establecidas para el género. Y se transgreden de distintas maneras. Puede ser desde una forma de la vestimenta, la forma en que la persona se utiliza ciertos maquillajes o cosméticos, hasta llegar al proceso de realizar cirugías o procesos quirúrgicos, disculpen, en su cuerpo para ajustarlo a su identidad de género. Acá vale recalcar que personas trans es un adjetivo. Cuando hablamos de personas trans nos referimos primero a mujer trans, hombre trans, no lo utilizamos como un nombre. El segundo término, y aquí contextualizándonos en nuestro espacio acá en Puerto Rico, cuando mencionamos las personas dentro del colectivo LGBTQ, hacemos la diferencia entre las dos T, personas transgénero y transexuales. Si buscan literatura científica proveniente de los Estados Unidos, mayoritariamente ellos utilizan el término transgénero como el término sombrilla y hacen una recomendación para no utilizar el término transexual. Esto por la connotación médica asociada al mismo. Sin embargo, en Puerto Rico sí validamos la diferencia entre las dos identidades
porque así las personas se reconocen. En tanto, una persona transexual, igualmente que la persona trans, es un adjetivo para describir a las personas que buscan cambiar o que han cambiado sus características sexuales primarias y o secundarias a través de intervenciones médicas o quirúrgicas. Esto a través de procesos invasivos, como la terapia hormonal para feminizar o masculinizar su cuerpo y también las cirugías. Otro término importante que cabe destacar para evitar confusiones lo es el término travesti o transformista. Acá nos referimos a personas que utilizan prendas de ropa y adoptan otras formas de expresión que generalmente están asociadas a personas del sexo opuesto. Cabe recalcar que aunque esto puede ser la etapa inicial de una transición, no necesariamente significa esto. Una persona travesti o transformista no necesariamente tiene una no conformidad con su sexo asignado al nacer. Podemos visualizarlo que más, como en muchos casos, que es un acto artístico, es un performance al cual las personas realizan. No necesariamente es una no conformidad con el sexo asignado al nacer. Por último, el cuarto término acá importante dentro de las identidades de las personas trans lo es el concepto de las personas queer. Imagino que para muchas de las personas que están acá conectadas y conectados, el término queer le puede resultar familiar o que lo han escuchado, pero en otro contexto, no en una presentación de salud de LGBTQ. Pues tradicionalmente este término se originó ya para la década de los 50 o 60, era un término peyorativo. Era un término que se utilizaba para señalar y criminalizar a personas dentro de la diversidad sexual. Sin embargo, a través de los años surgió una deconstrucción del término, las personas se apoderaron del término queer y hoy en día el término queer se utiliza para reconocer aquellas identidades o expresiones de género que no se ajustan necesariamente a este binomio masculino y femenino. Es, como dice Fonseca y Quintero, un cuestionamiento a todo lo que a través de los años nos han dicho que es natural e inalterable, que en cuestiones de género ya está estipulado, ¿no? Es un cuestionamiento a estos dogmas que nos dicen que un hombre debe ser masculino y una mujer femenina. Más aún nos expone que ser queer es una disidencia sexual, es de construir estas identidades estigmatizadas. Es decir, es reconocer y validar que no me ajusto necesariamente a un concepto binario, pero que eso no está mal. Es añadirle valorizar a la persona más allá de su reconocimiento dentro del binomio masculino-femenino. Una vez que hemos ya establecido estos conceptos básicos dentro de lo que tiene que ver con las identidades trans, vamos a hablar un poco de la salud LGBTQ. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué hablar de ello? Si son seres humanos, como también como los unos o los otros. Pero acá la importancia es que las personas dentro del colectivo LGBTQ tienen necesidades particulares de salud que es necesario atenderlas. Necesidades que han sido invisibilizadas en nuestro sistema de salud. Por lo cual es meritorio mencionarlas y trabajarlas. Las personas en los últimos años hemos sido testigos de un gran avance en los derechos civiles y sociales de las personas dentro de este marco de diversidad sexual. Sin embargo, a pesar de estos grandes avances, hoy en día, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y el resto del mundo, las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros todavía sufren de disparidades en asuntos de salud. Cuando hablamos de disparidades nos referimos a que hay una exposición desigual al daño entre grupos de personas. Cuando los comparamos con la población general, hay una exposición distinta, diferente. Es una exposición distinta a aquello que nos hace daño a nuestra salud. Acá es necesario resaltar que esto no es constitutivo de las personas dentro del colectivo LGBT. No significa que las personas LGBT se enferman más, ni que ciertas enfermedades les pertenecen, sino que esto ha sido fomentado, propiciado por factores externos, por factores que tienen que ver con el prejuicio y el discrimen. Y estas disparidades, como mencioné anteriormente, pues son el reflejo
de ese estigma, opresión, la exclusión social que se vive día a día hacia las personas LGBTQ. Y estos procesos de opresión se viven en todos los escenarios de nuestra sociedad actual, lo cual incluye los sistemas de servicios de salud. Nos preguntamos por qué esto existe, por qué suceden estas experiencias de discrimen y de rechazo. Pues la causa de las causas lo es el heterosexismo y la homofobia, que se refleja a través de las instituciones de las personas. Por heterosexismo nos referimos a que estamos centrados en que todas las personas son heterosexuales y que no hay cabida para otra diversidad sexual. Y por homofobia, acá también quiero resaltar la transfobia, ¿no? Ese rechazo a identidades diversas, a que las personas, si no están encajados lo que es la heterosexualidad, pues hay que rechazarlos y no validarle su identidad. En tanto, estos efectos, este rechazo, este discrimen, ha incidido e incide negativamente en la salud de las personas LGBTQ, principalmente porque han generado un sinnúmero de disparidades en salud. Acá les voy a mencionar varias de las disparidades más importantes al día de hoy y las cuales merecen atención inmediata. Número 1, el impacto desproporcionado del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, hombres bisexuales y hombres homosexuales, y en las mujeres transexuales. Segundo, hay una mayor incidencia de trastornos mentales, ansiedad, depresión y tendencias suicidas. Acá quiero recalcar que esta mayor incidencia de trastornos mentales se debe al estrés crónico que se vive día a día en la sociedad, principalmente y en relación a las personas transgénero y transexuales. Constitutivamente no es un trastorno mental que la persona se reconozca como trans. Acá quiero hacer la salvedad que hoy en día existe un diagnóstico que se conoce como disforia de género, el cual está diagnosticado en el manual, en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico para los profesionales de la salud mental. Y este diagnóstico a lo que se refiere es al estrés crónico que viven las personas trans cuando hay una disparidad entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. Y no todas las personas trans experimentan disforia de género. Tercero, un uso problemático de drogas psicoadictivas. Esto se ha estudiado y una posible causa puede ser que es un mecanismo de afrontamiento ante el estrés y el rechazo que se vive día a día. Una cuarta disparidad es la alta incidencia de violencia verbal y física y un aumento en los ataques fatales. En Puerto Rico, lamentablemente, hemos sido testigos de ataques fatales contra personas basados en su identidad de género y en su orientación sexual distinta a la heterosexualidad. En Puerto Rico han asesinado personas por esta causa. Principalmente quiero traer a colación que en los Estados Unidos actualmente hay un problema grave porque ha habido un aumento en la incidencia de asesinatos a mujeres transexuales, principalmente mujeres transexuales y de la raza negra. Otros disparidades en salud que mayor resultan lo es los factores de riesgo al cáncer. Acá principalmente relacionado a las mujeres lesbianas. Y esto se debe en gran medida porque las mujeres lesbianas reflejan mayor incidencia de obesidad, de consumo de tabaco, que son factores de riesgo para el cáncer del seno y el cáncer del útero. Además, otro factor problemático lo es una baja incidencia de realizarse las pruebas de cernimiento para un sinnúmero de enfermedades y o condiciones. Y nos preguntamos por qué nos hacen las pruebas, pruebas que nos recomiendan continuamente para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Pues la respuesta puede ser muy sencilla. Las personas pueden evitar realizar estas pruebas para no enfrentarse a experiencias previas de discrimen en los escenarios de salud, para no enfrentarse a un cuestionamiento de su identidad sexual y orientación de género, orientación sexual, disculpen. ¿Por qué hablar de ello? Porque las personas dentro del colectivo LGBTQ enfrentan barreras al acceso y utilización de servicios de salud. Una de las principales barreras es la presunción de heterosexualidad en los servicios de salud. Y esto impide que en los encuentros de salud se reconozcan factores de riesgo, se trabajen realmente las necesidades de las personas.
Muchas instituciones federales como la Joint Commission, el Instituto Fenway, el Departamento de Recursos Humanos y de Salud de los Estados Unidos recomiendan que como parte de los encuentros de servicios de salud y en las consultas médicas se pregunte sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas, que forme parte de la hoja de consulta en el escenario médico. Y esto es muy sencillo, porque una vez se conocen estos datos, se maximiza el cuidado de salud, se mejora la comunicación del proveedor de salud con el paciente o con el participante y realmente se pueden identificar factores de riesgo y las verdaderas necesidades de salud que tiene la persona. Otra gran barrera lo es las experiencias de discrimen con profesionales de la salud. Día a día se han documentado casos, eventos donde sí son discriminadas las personas basado en su identidad de género y su orientación sexual. ¿Qué provoca esto? Pues provoca que las personas evadan o dilaten el cuidado médico, que no lo busquen a tiempo, que no recurran al cuidado médico para evitar esas experiencias de discrimen. Segundo, que hay un acceso limitado a la atención médica. No es tan disponible como a las personas heterosexuales. Y tercero, que aunque la persona logre acceso al cuidado médico, la calidad del cuidado está comprometida, porque estas experiencias pueden minar esa dinámica entre proveedor de salud y el participante. Otra de las grandes situaciones por las cuales hay que hablar de este tema es la ausencia de programas de promoción de la salud orientados hacia las personas dentro del colectivo LGBTQ. Tradicionalmente o históricamente, los programas de promoción de la salud han estado asociados a la epidemia del VIH y a la patologización de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, hay un sinnúmero de otros programas de promoción de la salud que deberían estar orientados hacia la población LGBTQ. Y por último, una de las grandes dificultades ha sido la invisibilidad y exclusión en el desarrollo de política pública y social. Aunque acá reconocemos que en el 2013 se aprobaron sendas leyes a favor de la comunidad LGBTQ, la ley 22 y la ley 23, que corresponden a, número uno, la ley 22 es la protección del discrimen en el empleo en base a la orientación sexual o identidad de género, y la ley 23 es la que amplió la protección bajo lo que se reconoce como la violencia doméstica para cobijar a las personas sin considerar su orientación sexual. Sin embargo, a pesar de estas dos leyes, falta mucho más por hacer. En adición a la existencia de estas dos leyes, acá lo importante es velar por la aplicabilidad de las leyes y que se estén llevando a cabo y que hayan escenarios en donde las personas puedan ir a recurrir y reportar incidencias en los cuales sí han sido discriminados a pesar de que la ley está en vigencia. En tanto, cuando hablamos particularmente de las vidas de las personas transgénero y transexuales, ¿cuántas hay? ¿Cuántos hay? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Pues esta información no la tenemos. ¿Y por qué no la tenemos? Porque en muchos de los programas de vigilancia y en el censo federal no se incluyen preguntas ni de identidad de género ni orientación sexual. Se han hecho varios estudios independientes, también acá en Puerto Rico, sin embargo, no hay un dato concreto. A pesar de esto, se reconoce y es un patrón común que día a día más personas trans están visibles en nuestra sociedad, visibles y buscando servicios de cuidado médico, por lo cual nosotros como profesionales de la salud es importante estar al tanto de esta información. Y esto motivó el estudio que les voy a presentar en el día de hoy. El título del estudio fue Somos más, que cada voz cuente, y queríamos cubrir ese espacio, buscar esa información que no estaba a la mano. Fueron dos las principales metas del estudio. Número uno, documentar las características sociodemográficas y los asuntos relacionados a la salud y bienestar de las personas trans en nuestro país, aquí en Puerto Rico. Y segundo, era identificar cuáles eran las experiencias que tenían al momento de acceder y una vez que accedían, que utilizaban los servicios de salud de nuestro país. Este estudio, Somos más que cada voz cuente, fue una iniciativa
de la organización comunitaria COAI, en colaboración con la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Para recopilar estos datos se hizo a través de un cuestionario electrónico. Este cuestionario se diseñó y se validó con personas de la comunidad trans aquí en Puerto Rico. Una vez diseñado y validado, se distribuyó a través de la plataforma electrónica SurveyMonkey. Se hizo un reclutamiento activo a través de las redes sociales y a través de líderes de la comunidad trans queer en Puerto Rico. Y se distribuyó a través de las redes, principalmente a través de la página de Facebook y de las páginas de muchas organizaciones dedicadas a la salud sexual y a la salud de las personas LGBTQ. En un principio, se accedieron a la encuesta 119 personas. Sin embargo, 39 de las personas se autoexcluyeron porque no se identificaban como personas trans. Para este estudio, persona trans incluía personas transexuales, transgénero, travestis, transformistas, genderqueer y también personas que se reconocían como ponca y o pucha. Sin embargo, pues se eliminaron estas 39 personas, posteriormente se eliminaron 3 personas más porque residían en los Estados Unidos y realmente queremos datos de personas residentes en nuestro país. Una vez con esta muestra, se eliminaron otras 25 personas porque no cumplieron con el mínimo requerido de preguntas que sustentaran la base del cuestionario. Por tanto, al final nuestra muestra es de 52 personas quienes completaron esta encuesta. El cuestionario incluye un sinnúmero de preguntas, en total son 50 preguntas, y van desde los datos básicos sociodemográficos, es decir, dónde viven, con quién, si tienen empleo, cuál fue el grado escolar más alto que han completado, cuáles son sus ingresos. Luego hacemos preguntas acerca de su experiencia de discrimen en distintos escenarios en Puerto Rico, desde discrimen en las escuelas, en el trabajo y al momento de buscar servicios de salud. También se le hizo preguntas acerca de experiencias de violencia en lugares públicos y violencia con sus parejas. Y por último, se hicieron preguntas relacionadas al acceso a servicios de salud, experiencias directas al momento de estos servicios de salud y cuidado de salud. Acá se hizo preguntas relacionadas a infecciones de transmisión sexual, servicios de salud mental y el VIH. Posteriormente a la recopilación de los datos, se hizo un análisis descriptivo, dado que la muestra es una muestra limitada, solamente al momento se logró hacer un análisis de frecuencia y medidas de tendencia central. Entonces, ahora vamos a entrar en detalle a cuáles son estos resultados preliminares del estudio. En un perfil de los participantes, la edad promedio es de 30 años, la gran mayoría, el 65%, reside acá en la zona metropolitana de Puerto Rico, un 35% vive solo o sola. Cabe resaltar que 2 personas reportaron que no tienen un hogar seguro al momento de llenar la encuesta. Un 73% no tiene pareja y un 40% ha completado un grado de bachillerato o más. En otros datos, el 71% fue asignado hombre al momento de nacer, la mitad de la muestra se reconoció como homosexual, gay o lesbiana y también un 31% se reconoció como heterosexual. Este dato es importante porque para muchas personas piensan que identidad de género y orientación sexual va de la mano y no necesariamente. Una persona trans se puede reconocer o su orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. En relación a la identidad de género, 4 de cada 10 de los participantes se identifican como femenino. En relación a la situación de empleo, queríamos averiguar si trabajan, qué tipo de empleo tienen, cuánto dinero devengan. Pues 6 de cada 10 participantes, el 60% sí tiene un empleo. Sin embargo, la mitad de estas personas trabajan solamente a tiempo parcial. También preguntamos acerca si han realizado trabajo sexual y un 40% sí lo han hecho. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Verdad? Ya conocemos que las personas trabajan, pero ¿cuánto devengan?
Pues 2 de cada 3 reportaron ingresos anuales menores de $20,000. Un 27% reportó ingresos entre 20,000 y 40,000, y solamente 1 de cada 20 reportó ingresos anuales mayores a 60,000. Acceso a un plan médico. Sabemos que el plan médico facilita los servicios de salud, por lo cual les preguntamos si realmente tenían uno. Pues 9 de cada 10, la gran mayoría, sí tiene un plan médico. De esto, el 62% es un plan público, que en Puerto Rico sería la reforma de salud. Se les preguntó a las personas que no tenían plan médico, que eran 7, que cuál era la principal razón para no tenerlo, y era porque no podían pagarlo. Luego hicimos preguntas acerca del discrimen. Acá diseñamos como una ruta de las experiencias de discrimen de los participantes. Comenzamos en la escuela, un 70%, la gran mayoría reportó haber experimentado o haber vivido experiencias de discrimen en la escuela. 2 de cada 5 han vivido experiencias de rechazo al momento de utilizar un baño público. 3 de cada 5 al buscar empleo o ya actualmente dentro de su empleo. El 37% ha experimentado rechazo o discrimen al momento de intentar comprar una casa o alquilar la vivienda. 1 de cada 2, es decir, el 50%, la mitad de los participantes reportaron haber vivido discrimen al recibir servicios de salud aquí en Puerto Rico. El 41% a buscar servicios en los tribunales y en la policía, y 1 de cada 2 a recibir servicios de gobierno. Acá vale destacar que el 70%, para volver a repetirlo, ha vivido experiencias de discrimen en la escuela. En asuntos de violencia, las personas trans pues, viven un acoso en cada escenario. Les preguntamos acerca de actos de violencia por su identidad de género, actos de violencia en pareja y acoso o abuso verbal en un lugar público. Pues 4 de cada 10 de los participantes ha experimentado un acto de violencia por su identidad de género. 6 de cada 10 reportaron un acto de violencia, que esto incluye violencia física, verbal o violencia sexual por parte de su pareja. Y más aún, 7 de cada 10, el 70% de los participantes ha vivido una experiencia de acoso o de abuso verbal en un lugar público. Y eso aquí en Puerto Rico. Y por lugar público esto incluye restaurantes, parques, centros de diversión. Relacionado a los accesos de salud que las personas quisieran obtener en el día de hoy, se les preguntó que a cuáles servicios de salud les gustaría tener acceso. Y la gran mayoría, el 88%, reportó que le interesa tener acceso a un psicólogo o a un psiquiatra, seguido por un médico primario y un servicio de farmacia. Un 67% reportó que le interesa participar de grupos de apoyo dirigidos a personas trans en nuestro país, seguido por un centro de consejería y trabajo trabajo social. Igualmente, un 60% de los participantes reconoció o reportó que le interesa recibir servicios de un dentista y de educación en salud. ¿Y cómo describen las personas trans el acceso a los servicios de salud aquí en Puerto Rico? Pues 9 de cada 10, el 90%, señaló que el acceso y utilización de servicios de salud en nuestro país, aquí en Puerto Rico, les resulta difícil y o problemático. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué resulta difícil y problemático este acceso? Por una infinidad de barreras. La principal es la falta de conocimiento del personal médico, la falta de conocimiento a la hora de ese encuentro de salud. Un 60% sí lo reportó. Seguido por incomodidad durante la consulta. No se sienten cómodos ni cómodas al momento de esa interacción con el profesional de la salud. Un 43% reportó una falta de cubierta del plan médico a la hora de buscar los servicios de salud. Igualmente, esa misma cantidad, un 42%, reportó que una de las grandes barreras que enfrentan día a día es el discrimen de los profesionales, el rechazo en la consulta médica o en los encuentros de salud. Igualmente, un tercio de la muestra reportó haber vivido experiencias de rechazo y negación de servicios. Sencilla y llanamente, le rechazan el servicio por su identidad de género.
seguido por incapacidad de pago. Le es problemático poder pagar un servicio de salud. Y por último, y no menos importante, un 23% reportó que una de las grandes barreras es el acoso verbal que han vivido en escenarios de salud, y un 4%, el 3.8%, reportó haber vivido abuso físico en un escenario de salud. Para contextualizar más este punto y puntualizar, son 2 personas que reportaron haber vivido abuso físico al momento de buscar servicios de salud. En relación a la orientación, a la revelación de la orientación sexual en el consultorio médico, se le preguntó a los participantes si su proveedor de salud realmente le pregunta acerca de esto. 5 de cada 10 personas trans reportaron que su médico efectivamente le ha preguntado acerca de su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, 8 de cada 10 personas trans le han compartido a su médico. Así que vemos que las personas trans lo comparten más de lo que el médico o el profesional de la salud le pregunta. Más aún, un 40% de la muestra reportó haber experimentado una mala experiencia luego de haber compartido su orientación sexual o identidad de género con un profesional de la salud. También se les preguntó si el médico le ha preguntado si tiene relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y acá, equitativamente, las personas, 3 de cada 5, reportaron que efectivamente el médico le ha preguntado, o el profesional de la salud, y que ellos también y ellas se lo han compartido. Ahora, abundando un poco más en lo que tiene que ver la transición, muchas y muchos de las personas trans recurren a iniciar un proceso de transición para ajustar su cuerpo a su identidad de género. Vale la pena aquí recalcar que no todas las personas están interesadas en iniciar un proceso de transición. De nuestra muestra, 6 de cada 10, la gran mayoría sí lo ha iniciado. En edad promedio comenzaron a los 22 años. Sin embargo, un 21% no está interesado al momento de llenar la encuesta en comenzar un proceso de transición. Otro dato importante es que la gran mayoría, el 60%, sí cuenta con el apoyo de su familia para este proceso. El uso de hormonas feminizantes y masculinizantes es una terapia común para las personas con el fin de ajustar su cuerpo, de feminizar sus facciones o masculinizarlas. Pues de nuestra muestra, 20 personas han utilizado hormonas o las utilizan en la actualidad. En adición, 7 lo están considerando. Acá vale recalcar que de las 20 personas que utilizan o han utilizado hormonas, 8 de cada 10 lo hacen sin supervisión médica. Y un 45% lleva más de 5 años en terapia hormonal. Otro de los que recurren a otro de las terapias o tratamientos lo es la silicona líquida, una terapia problemática porque tiene efectos negativos hacia su salud. De nuestros participantes, 9 lo han utilizado o lo utilizan en el momento y 3 lo están considerando hacerlo. El 100% de los quienes lo utilizan ha sido sin supervisión médica. Y otro de los procedimientos que se realizan son procedimientos quirúrgicos para ajustar su cuerpo. 13 personas así lo han hecho, 8 también lo están considerando, 2 de cada 5 van a países en Sudamérica para realizarse estos procedimientos y la gran mayoría, casi el 100%, 92%, lo ha hecho sin supervisión médica. Otro de los datos que sí queremos auscultar en nuestra muestra era el VIH, dado su impacto desproporcionado en las personas trans. El 86% de la muestra sí se han realizado la prueba de VIH. De quienes no lo han hecho, el 100% de estas personas no se han hecho la prueba porque no se consideran a riesgo hacia el VIH. Un 28% tiene miedo al resultado y un 14% realmente no sabe a dónde ir. La mitad de las personas que se han hecho la prueba ha sido un análisis de sangre, ELISA, un 20%, un 18.6% se ha realizado la prueba en una organización comunitaria. También le preguntamos que cuándo fue la última vez que se hicieron la prueba del VIH. Una gran mayoría, 6 de cada 10, reportaron que se hicieron la prueba en los últimos 6 meses. El 16% se la hizo entre 6 y 12 meses
más un cuarto de la población, de la muestra, disculpen, el 23.3% se hizo la prueba hace más de un año. En términos de diagnóstico, 1 de cada 10 de los participantes de la encuesta ha sido diagnosticado con VIH. El 100% de estas personas sí está en tratamiento y la prueba que resultó positiva se la realizaron principalmente en 3 espacios. Número 1, con su médico primario; segundo, en un centro de salud; y tercero, en una clínica de inmunología del departamento de salud. También queremos consultar con los participantes y las participantes cuáles eran las infecciones de transmisión sexual que le habían sido diagnosticadas en algún momento de sus vidas. Principalmente han sido diagnosticados con clamidia, el 10% de la muestra, seguido por sífilis, herpes genital, el virus del papiloma humano y por último el 2% ha sido diagnosticado con gonorrea. En relación a servicios de salud, les preguntamos si alguna vez habían recurrido a recibir servicios de salud mental. Pues sí, la gran mayoría, el 60%, sí lo ha buscado. De estas, las principales razones son, como había mencionado anteriormente en el trasfondo, situaciones relacionadas a la ansiedad y la depresión. Esto seguido por intentos o ideas suicidas para un 27%. Acá, un 4% de la muestra, cuando habla de otras razones, particularmente eran por procedimientos relacionados a su identidad de género, que iban a buscar servicios de salud mental. Seguido por desórdenes alimentarios, bulimia, anorexia, y por último, el uso problemático de drogas psicoadictivas y el alcohol. Le queremos consultar, o le consultamos a las personas que cuáles eran los asuntos o las prioridades, número 1, para su bienestar aquí en Puerto Rico. Se les preguntaba, ¿qué debemos hacer para mejorar la calidad de bienestar de las personas trans en nuestro contexto? Se le dieron 9 opciones a los participantes. Esta incluía una ley que garantizara el cambio de sexo y de género en los documentos importantes, como es el registro demográfico, nuestra licencia de conducir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, una serie de protecciones contra el discrimen en las escuelas, la violencia doméstica, en la vivienda, mayor representación en el gobierno, un centro de salud trans y la posibilidad de adoptar. Pues los 3 principales asuntos que reportaron las personas trans en nuestra encuesta son los siguientes. Número 1, un centro especializado en salud trans. La gran mayoría reportó que necesitan al día de hoy un centro que les cobije y donde puedan realmente discutir sus necesidades de salud. Segundo, una ley que les garantice el cambio de sexo y género en los documentos. Y por último, las personas trans reportaron para un 55% que un asunto importante a trabajarlo es la protección contra el discrimen en el empleo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones y áreas de acción que nosotros como profesionales de la salud podemos llevar a cabo en beneficio de la población trans en nuestro país? Pues ahora vamos a discutir un poco sobre esto. Según los datos, las personas trans sí sufren de experiencias de discrimen en todos los escenarios en Puerto Rico, desde el núcleo familiar hasta los escenarios laborales. Principalmente, el escenario donde más sufren discrimen lo es en las escuelas y los centros de trabajo. Y esto es un asunto problemático porque las escuelas es un centro de formación de las personas, lo cual puede incidir, por ejemplo, que se reportan altos números de deserción escolar por parte de las personas trans basado en estas experiencias de discrimen, lo cual va a incidir en que no puedan encontrar un buen trabajo o un trabajo remunerado que les ayude en su situación diaria, lo cual va a limitar el acceso a servicios de salud. Entonces es como debemos trabajar con la base de este discrimen. Por tanto, esto requiere atención inmediata desde las políticas públicas y las prácticas institucionales. Segundo, los datos sugieren que debemos prestar mayor atención a la interacción entre educación, empleo e ingreso. Si buscan literatura científica, la población trans mayoritariamente no adquiere un grado alto de escolaridad. Sin embargo, nuestra población sí es altamente educada.
A pesar de esto, y aunque tienen una gran mayoría tiene un empleo, el empleo es a tiempo parcial y un gran por ciento genera menos de $20,000. Entonces, esto es un área para estudiar, un área de acción, para ver cuáles son las interacciones o los factores que están llevando a cabo que a pesar de que una muestra o altamente educada generan ingresos menos de $20,000. Otra de las implicaciones es que el acceso a los servicios de salud resulta problemático para las personas trans en nuestro país. Es un hecho. 9 de cada 10 así lo reportan. ¿Ya que se debe? Principalmente a dos razones, como ya especifiqué anteriormente. Es la falta de un personal capacitado y segundo, son experiencias de rechazo y de incomodidad dentro del escenario de salud. Por lo cual, resulta imperante que tenemos que desarrollar conocimientos y competencias en asuntos de salud trans en proveedores de servicios de salud. Es necesario hacerlo. Precisamente quiero destacar que un primer paso de avance es que los proveedores de salud estén capacitados y capacitadas. Pero segundo, tienen que estar dispuestos y dispuestas a trabajar con la población trans y a cubrir sus necesidades. Otra implicación ahora de acción es la necesidad de establecer ese centro de salud especializado para personas trans. Las personas así lo reportaron como el principal asunto a atender al día de hoy. Principalmente, y un dato que quiero volver a traer a colación, 8 de cada 10 de los participantes que han utilizado o utilizan hormonas lo han hecho sin supervisión médica, lo cual los y las expone a un sinnúmero de complicaciones médicas al no estar este proceso regulado. El proceso de terapia hormonal debe estar bajo supervisión médica, debe ser un proceso individual, es un proceso por el cual las personas tienen que llevar a cabo unas pruebas de laboratorio porque tienen unas complicaciones médicas, por lo cual es necesario que un médico regule este procedimiento. Otra de las áreas o implicaciones de acción es que aunque se recomienda incluir preguntas sobre la orientación sexual, identidad de género en encuentros de salud, la escasez de datos es un indicativo de que realmente no se hace o no se hace en la frecuencia que debería hacerse. Simplemente la orientación sexual e identidad de género se dice más de lo que se pregunta. Y acá le quiero traer acá a quienes no están, están con nosotros en esta webinar, que las personas sí están dispuestas a contestar este tipo de preguntas. Claro está, siempre y cuando se haga desde un acercamiento sincero, de respeto, y puede ser hasta un poco de curiosidad, pero una curiosidad buena, sincera. Otra implicación que ahorita se destacó es que para los participantes, para las y los participantes, una ley que garantice un cambio de sexo y género en los documentos es importante. En Puerto Rico, hace un tiempo atrás, se radicó el proyecto de la Cámara 2119 del honorable Charlie Hernández, con el fin de facilitar estos procesos. Sin embargo, al día de hoy, el proyecto está engavetado, no ha habido movimiento hacia el mismo, así que nuestra área de acción es reclamar acción legislativa de las personas que promueven la política pública, ¿no? Hacer un reclamo para mover ese proyecto. Y segundo, una vez el proyecto baje a la discusión, nosotros como profesionales de la salud, como salubristas, debemos apoyar la erradicación de estos proyectos, apoyarlos y defenderlos. Entonces, ¿cuáles son las líneas de acción que nosotros como profesionales de la salud podemos llevar a cabo? ¿Qué podemos hacer en nuestras prácticas para mejorar el acceso, para facilitar la interacción con personas trans? Pues fácil, son dos puntos principales. El primero es facilitar un acceso equitativo a los servicios. Esto lo hacemos con una mayor sensibilidad y comprensión de los aspectos sociales y culturales de las personas trans. ¿Cuáles son sus aspectos sociales? ¿Dónde viven? ¿Con quién interactúan? ¿Cuáles son las experiencias de crimen que viven día a día? Segundo, hay que tener una actitud de respeto hacia la diversidad sexual y de género. El respeto incluye validación y validar, respetar y considerar a cada ser humano independientemente de su orientación sexual o identidad de género. En nuestras prácticas también tenemos que considerar cuáles son las posibles barreras al servicio que enfrentan las personas trans
¿Qué les impide llegar a la consulta o al servicio de salud? ¿Enfrenta problemas de discrimen? ¿Tiene un plan médico? ¿Puede pagar por la consulta? Y más que considerar estas posibles barreras, hay que atenderlas, ¿verdad? No solamente es saber que están ahí, sino cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo para transformar esas barreras. Otro punto importante es la capacitación. Necesitamos capacitar a los profesionales de la salud en asuntos de salud trans. Comencemos con los procesos de educarnos nosotros mismos, educar a nuestros pares y capacitar a otros profesionales. Por eso estoy muy agradecido con la experiencia, con la oportunidad de estar acá, porque estos son los primeros pasos para generar estas conversaciones e iniciar estos procesos de capacitación y educación. Un gran aspecto importante lo es fomentar un espacio inclusivo y seguro. No solamente es que la persona llegue al servicio de salud, sino es cómo se siente una vez está allí. Entre las recomendaciones que voy a compartir con ustedes, principalmente debemos tener un uso inclusivo y apropiado del lenguaje. Esto incluye darle la opción a la persona para que utilice el nombre y su pronombre de predilección. Y una vez la persona mencione esto, nosotros debemos utilizarlo correctamente y validar ese nombre y ese pronombre. Acá les quiero compartir que yo puedo reconocer que pueden ser áreas que generen incertidumbre porque no sabemos cómo interactuar. Sin embargo, con solamente preguntar y si cometemos el error, pedimos disculpas y continuamos. En este tipo de interacción, lo importante siempre es hacer el acercamiento desde un espacio de respeto. Segundo, es necesario recopilar la información sobre orientación sexual e identidad de género en todas las consultas y en todos los escenarios de salud. Es tan sencillo como incluir una pregunta que diga cómo identifica su orientación sexual y dar el espacio para que la persona pueda marcar heterosexual, homosexual, bisexual. En adición, es necesario preguntar a la persona cómo reconoce su identidad de género. Y otra opción que le recomiendo acá a quienes están escuchándonos es incluir la pregunta de cuál es el sexo asignado al nacer. Porque con esta pregunta y la identidad de género, pues ya tú puedes reconocer si el participante se identifica como una persona trans. Otro punto importante, y nosotros que estamos al servicio de las personas y tenemos que velar por maximizar su salud y calidad de vida, es que lo importante es que los encuentros de salud deben estar basados en la ética, más no la moral individual de cada ser humano. Reconocemos que existen un sinnúmero de ideologías y aspectos culturales que inciden en nuestras decisiones, en nuestras interacciones en el trabajo. Sin embargo, no pueden fundamentar nuestra interacción con los participantes. Así que vuelvo a recalco, lo importante es la ética en nuestra interacción y no el aspecto moral, ni pasar un juicio valorativo sobre las decisiones ni las identidades de cada persona. Por último, como educador en salud, le hago la recomendación para que incluyan material promocional referente a la salud de las personas trans, que estén incluidos en los carteles que estén en sus centros de trabajo, en las promociones de salud que le distribuyen a las personas, porque esto valida a las personas y le hace sentir que en ese espacio les reconocen y están dispuestos y dispuestas a ayudarles. No puedo culminar la presentación sin dar unos respectivos agradecimientos, principalmente a todas y todos los participantes del estudio, personas que día a día luchan por un espacio en nuestra sociedad desde sus diversidades. Segundo, la organización comunitaria COAI, por todo el respaldo y la iniciativa de llevar a cabo el estudio, y a los colaboradores y las colaboradoras que ayudaron en el proceso de diseño, implementación y divulgación de este estudio. Le quiero dar las gracias a todos y a todas. Les recuerdo que estamos a la orden en el Centro de Investigación SEXTEAM, liderado por el Dr. Carlos Rodríguez Díaz. Para más información se pueden comunicar a mi email y es jose.martinez48@upr.edu. Estamos a la disposición para ayudarles y colaborar en proyectos en beneficio de la salud y el bienestar
de todas y todas quienes nos reconocemos dentro del colectivo LGBTQ. Buenos días y muchas gracias.